vamos a contar algunas historias de fantasmas, pero en Londres, que debe ser la capital de los fantasmas, la ciudad en que aparentemente los fantasmas son más frecuentes, Londres. La Torre de Londres, por ejemplo, ha sido escenario de muchos sucesos sangrientos, aunque no necesariamente un suceso sangriento produce un fantasma, sino el mundo estaría lleno de espectros y no se podría caminar sin llevarse por delante a uno de ellos, ¿no? Aunque bueno, si bien se miran los espectros tienen la cualidad de atravesar la materia. Bueno, el caso es que hay una verdadera multitud de fantasmas en la Torre de Londres. El más asiduo es el fantasma de Ana Boleyn, ¿no? La segunda esposa de Charlotte, o sea, Enrique VIII, que fue encarcelada y ejecutada en la Torre de Londres en mayo de 1536. El propio marido le mandó a cortar la cabeza. Todos sabemos la historia de Enrique VIII, su primer matrimonio con Catalina de Aragón, su divorcio negado en principio por la Iglesia y la separación de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia Católica, para permitir que Enrique pudiera casarse con Ana Boleyn y divorciarse de Catalina de Aragón. Bueno, así nacen las religiones, ¿no? Un señor quiere divorciarse de su mujer para casarse con otra, entonces aparecen problemas de fe, digo yo. Bueno, a principios de... Al final se cansó también de ella y le hizo cortar la cabeza, viendo que cambiar de nuevo la religión iba a resultar poco serio. Era engorroso. Parece que a principios del siglo XIX, un guardia del lugar, de acá de la Torre de Londres, llamado Stampton, atraído por una extraña luz de la capilla, en la misma capilla donde fue enterrada Ana Boleyn, trepó con una escalera de mano para mirar por una ventanita y lo que vio fue una procesión de trajes isabelinos que subía lentamente. El desfile estaba encabezado por una mujer que se parecía a Ana Boleyn, o en todo caso se parecía a la idea que de Ana Boleyn tenía el guardia Stampton. En fin, Stampton dijo que había un grupo de personas vestidas como en los tiempos de Ana Boleyn, etcétera. Bueno, eso no es un fantasma, es el testimonio de un tipo que dice que vio un fantasma. Pero de todos modos, una de las propiedades que acusan los fantasmas es la imposibilidad de ser registrados, digamos, por los ediles de Vicente López. Parece que Stampton, después de esta visión, abandonó su cargo y se mudó a Manchester, que es lo que hacen todos los que se impresionan demasiado al ver un fantasma. Vivió allí hasta el fin de sus días, como todos. Nunca menos. Pero quiero decir que vivió contando este suceso, lo cual no le agrega ni un ápice de credibilidad y menos todavía de veracidad. Digo yo porque en este tiempo a todos le miden la credibilidad, sí, y no la veracidad, que es lo que verdaderamente importa. Claro. Lo que importa es que un tipo diga la verdad, no es que le crean. Sin embargo, así se vive. Usted no es muy creíble, bueno, qué sé yo. Fíjate si soy veraz. Claro. Bueno. No, en 1800... La creencia es una expresión de deseo, es una... Sí, pero no, que te crean. ¿Qué significa que te crean? ¿Una prueba de que decís la verdad? No siempre. Bueno. En 1864, un centinela fue sometido, aquí siempre en la Torre de Londres, fue sometido a consejo de guerra porque lo encontraron apolillando mientras hacía guardia. Y el soldado, en su descargo, hizo un extraño relato. Declaró que una figura blanca había hecho caso omiso de su voz de alto, y que esa figura usaba una cofia, pero debajo no había cabeza para sostenerla. Se me ponen sí, bueno, la piel de gallina, pero por otra razón. Desesperado, este hombre intentó atravesar a la figura con su bayoneta. No, pero no tener cuerpo. Hubo un fogonazo que le arrebató el arma y cayó desmayado. Bueno, el testimonio de un centinela que es sorprendido apolillando es dudoso. En fin. Pero otros soldados y un oficial testimoniaron a favor del reo. Ya estoy casi creyendo. Declararon que también ellos habían visto a la mujer descabezada y que la habían visto como pasaba limpiamente a través de la bayoneta
y entonces el Consejo de Guerra declaró inocente al soldado. Bueno, ¿y no será que eran amigos del tipo? Y para salvarlo de la muerte dijeron, pero ¿no es una explicación nada. Mejor? Usted no cree en nada. No, ¿sí? realmente no. Corrió entonces el rumor de que el fantasma de Anna Boleyn, sin cabeza e incluso a bordo de un carruaje espectral, estaba en muchos lugares, no solo en la Torre de Londres, sino en Bleaking Hall, donde pasó su infancia. Y aparecía especialmente en los aniversarios de su muerte. Ya estoy creyendo más todavía. Pero escúcheme, ¿la cofia cómo puede sostenerse al no tener la cabeza? ¿Y para qué no, fantasma? Pregúntele al guardia que estaba durmiendo, porque que él sabrá, señor. Pero sin embargo el espectro de Anna Boleyn no es el único visitante de la Torre de Londres. Hay una película que se llama La Otra Reina, donde aparece la hermana de Anna Boleyn, que es Mary Boleyn, que fue la primera novia de Enrique VIII, y nada más. A mí de las actrices que interpretan a ambas reinas me gustan más la que hace de Mary, que es Scarlett Johansson, mientras que la otra es la del Cisne Negro, que no me acuerdo cómo se llama. Natalie Portman, que me gusta un poco menos. Y a mí también, yo también. Si tuviéramos que salir, usted y yo, con Scarlett Johansson y Natalie Portman. Voy con la Portman, no se haga problema. Yo no le quiero, pediría, no quiero tener un problema con usted. Le pediría a usted encarecidamente que cargara con la Portman. ¡Qué maravilla! Bueno, el caso es que el espectro de Anna Boleyn no es el único visitante de la Torre de Londres. Están los fantasmas de dos niños de corta edad tomados de la mano. Se dice que son los espectros de Edward y Richard, los príncipes que fueron asesinados en la torre por orden del tío. Eran los hijos de Enrique y el tío no era otro que Ricardo III, ¿no? Aquel personaje tan siniestro que se parecía a Alfredo Alcón. Señor, Y hace algún tiempo parece que encontraron dos esqueletitos, unos albañiles que estaban haciendo una reforma, porque los cadáveres de los chicos en verdad no se habían encontrado nunca. Bueno, estos obreros estaban remodelando una escalera y parece que nomás eran los restos de Edward y Richard, y esto parece confirmar esta sospecha que yo he dado por cierta al comienzo del inciso de la responsabilidad de Ricardo III en ese crimen. En 1817 Edward Swifty, que era un guardián de las joyas de la corona, también vio una aparición, ¿no? Se trataba de un objeto parecido a un tubo de cristal, grueso como el brazo de un hombre, relleno de un líquido blanco y azul que flotaba sobre la mesa del comedor. Cuando el centinela arremetió con la bayoneta contra la aparición, se desmayó. Esto no vale nada. Y bueno... El fantasma de un tubo de cristal, ¿qué? Salí. No. Otros. Hay otros edificios donde también hay fantasmas. En el siglo XVII, el espectro del duque de Buckingham, vestido con armadura, apareció 3 veces corriendo por los pasillos de Windsor, ¿no? El castillo. Corría con armadura, incluso, que hay que correr, Sí. a un sirviente llamado Parker. Cuando lo alcanzó, le ordenó a Parker, que estaba aterrorizado. Imagínense que te corre un espectro con armadura. ¿Cómo sabía que era un espectro y no un señor lo que había dentro de la armadura? Sí, es cierto. Es cosa que habría que preguntarle a Parker. Bien, el tipo le ordenó a Parker que le transmitiera un mensaje al hijo del duque de Windsor. El mensaje era este, ¿no? A menos que modificara su comportamiento insensible, el heredero tendría poco tiempo de vida. Ya está. El fantasma lo corrió al sirviente y le dijo: andá a decirle a mi hijo, era el fantasma del viejo, ¿no? Y el hijo estaba vivo todavía. Andá a decirle que como no modifique su comportamiento insensible, se va a morir. El destinatario del mensaje era Sir John Villiers, y parece que no hizo caso a la advertencia, y 6 meses después murió asesinado. Bueno, si alguno no creía... No, pero espere un poco. Gente de poca fe. Pero...
¿Qué le dije? ¿Por qué no se lo dijo directamente al hijo, en vez de No sé, aparecérsele no al mejor, otro? porque era un fantasma, los fantasmas no. Que se aparecen siempre al siguen los tercero. procedimientos No, normales. porque tiene que ser enigmático. El fantasma Claro. no puede ser. Pero más directo, que se un aparezca con quien se fantasma tiene que que... manda el documento en papel sellado de 2 pesos, ¿de qué se broma? Bueno, en el castillo había también otros fantasmas. El molestísimo fantasma del rey Jorge III, ya vivo era molesto este hombre, porque estaba loco. Y se ha dicho que entraba en la cocina de Windsor por las noches y se comía todo lo que se preparaba para los reyes de turno. ¿Pero cómo? Por ahí era otro que se morfaba las cosas y le echaba la culpa al fantasma, señor. ¿Pero a qué- Cualquier cosa se resuelve con fantasma en ¿Con ese qué lugar. mastica la comida el fantasma Claro, si no el tiene fantasma no dentadura? morfa, señor, está ¿A dónde- muerto. ¿A qué estómago va? Claro. Se le cae entre la ropa la comida. Claro, está en el suelo, parece. Bueno, ya se sabe cómo es la gente que enseguida le echa la culpa al fantasma de Jorge III de cualquier cosa que suceda. El castillo de Glamis está construido en el mismo sitio en el que Macbeth asesinó al rey Duncan. Es la residencia escocesa de la reina Isabel y de la reina madre también era, ¿no? Parece que en el siglo XVIII un huésped del castillo vio un rostro pálido, grande, ojos tristes, que miraba fijamente desde una ventana. Después oyó unos gritos y vio una mujer vieja cruzando el patio, corriendo con un fardo. Se supo que hacía muchos años una dama llamada Janet Douglas fue acusada falsamente de brujería y traición. Murió ahorcada en 1537. Y entonces el tipo enseguida se dio cuenta de que aquel rostro y aquella vieja cruzando el patio era ella. ¿Cómo lo supo? Y- Bueno, no sé, después de todo lo que le acabo de contar, me viene usted a preguntar cómo lo supo. Bueno, acá parece que enseguida saben todo. También hubo fantasmas en los teatros, en el teatro, el Drury Lane, donde hemos estado por ahí. Hemos hablado alguna vez del hombre del traje gris que estaba en el Drury Lane. Parece que era el fantasma de un actor que se había suicidado por la falta de éxito. Imagínense. Y aparecía en el Drury Lane antes de un estreno, y era considerada su aparición como de buen agüero. Incluso los productores hacían aparecer un tipo cualquiera de traje gris diciendo que era el fantasma para enfervorizar a los actores y de este modo diferir los pagos. Allí en el Covent Garden, no lejos de allí, estaba el fantasma de William Terry, que era un aventurero convertido en actor y que fue asesinado a puñaladas en el teatro. Y entonces el fantasma de Teniato andaba en el Covent Garden dando golpecitos en las paredes, produciendo sonidos de pisadas, haciendo funcionar los ascensores en vano, apagando las luces del teatro en plena obra. Incluso parece que apareció una vez en la estación del subterráneo, de la estación Covent Garden, y al tipo que vendía cospeles le dio un patatús. Yo creo que el teatro es un buen lugar para los fantasmas. Sí. Suele decirles que los fantasmas están allí donde mueren, ¿no? O allí donde han padecido una gran emoción. Bueno, el teatro es un lugar de emociones. Si bien poca gente muere en el teatro, sin embargo hay muertes ficticias cada 15 minutos, ¿no? Y si es por la apariencia de muerte, no hay un lugar donde se muera tanto, ¿no? Y hay otra cosa que es decisiva para la aparición de fantasmas. El teatro, decía Coleridge, es un lugar donde uno va a interrumpir su incredulidad. A él le llamaba a este movimiento de la interrupción de la incredulidad, Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, le llamaba fe poética, es decir, que consiste en creer lo que uno ve. Si no, el teatro sería aburridísimo. Imagínense, el tipo va y dice, no, son actores, después en realidad no se está muriendo, van a la esquina a tomar un café, bueno, y arruina todo, ¿no? A mí me gusta la gente que va y llora en el cine. Claro. Esa es la mejor actitud para disfrutar del teatro y de todo. Entonces, ahí en medio de esa fe poética, en el teatro, que es donde uno va a creer todo, ahí puede ser que uno vea un fantasma.
porque hay que tener fe poética para ver un fantasma. Usted, si va incrédulo, no lo va a ver al fantasma, señor. Entonces los empleados de un teatro, que también están todo el tiempo convencidos de que Fausto es Fausto, de que el diablo es el diablo, bueno, poco les cuesta creer en fantasmas. De manera que si usted busca fantasmas, un buen lugar es el teatro. Un mal lugar es el cementerio, porque ahí no hay fantasmas. Si los fantasmas están donde mueren, nadie muere en los cementerios, llegan todos ya muertos. Claro. Sí, los traen desde otra parte donde han tenido la precaución de morir estas personas. Entonces el fantasma aparece donde se murió, no donde lo almacenaron. Otros lugares buenos son los edificios viejos, porque el paso del tiempo favorece la acumulación de hechos sangrientos, ¿no? Un edificio estrenado ayer, bueno, no ha tenido tiempo todavía de producir la historia necesaria para la creación de un fantasma. Por eso que en la Argentina no hay fantasmas, porque es un país muy nuevo, hay poquísimos fantasmas, y en zonas tan efímeras en construcción que nunca va a haber un fantasma. En un barrio como el que yo me crié, nada dura más de 10 años. Hay un jardín, después ponen un corralón, después lo tiran abajo y hacen un supermercado. Claro que hay hechos de sangre, los fantasmas ya no saben dónde ir porque todo cambia. Casas que todos los años le agregan una habitación. Bien, el fantasma no reconoce, se pierde. Necesita una arquitectura estable, ¿no? Estable. ¿Sabe que los fantasmas aparecen en las encrucijadas? Parece que cuando se cortan los caminos se establece una intersección de causalidades que favorece al fantasma. Hay fantasmas en las esquinas más que en la mitad de cuadra. El fantasma de la esquina te dará un buen jabón, te asustará con su canción, con su milonga fantasmal. Puedo filtrarme a través de la pared del almacén y me compré en el corralón unas cadenas de ocasión. El fantasma te dará un empujón para olvidar, pues la memoria es un dolor que no me quiero ni acordar. A mí me parece que no hay en las historias de fantasmas una cosa más necesaria que un propósito edificante. De algún modo, la historia de fantasmas viene a castigar una antigua injusticia, o viene a solicitar una rectificación, viene a suplicar la compensación de un gran sufrimiento. Hay mucho en la Argentina de esto, de sufrimiento e injusticia. Así que no podemos perder la esperanza de que los fantasmas puedan prosperar. La historia. Fíjese, el deseo de venganza también es importante en un fantasma. En todo caso, de compensación. Así que habría que ver, ¿no? Si hay una sed de justicia, hay lugar para una historia de fantasmas. Me parece bien, ¿no? Queremos dedicar esta historia, desde luego, a Ana Bolena, a Scarlett Johansson. Está bien el fantasma ese que le iba mal como actor y le tira buena onda a los estrenos de los demás. Al tipo, al hombre del traje gris del teatro del Drury Lane, y a todos los fantasmas que por ahí no saben que son fantasmas, que se creen reales, densos, y sin embargo son fantasmales, espectrales, y uno puede pasar a través de ellos. Vamos a escuchar un tango que me dieron en la discoteca. Yo le conté al discotecario en todas estas historias, en realidad no todas. Cuando le conté la tercera, huyó sí, porque
le tiene mucho miedo a los sí, fantasmas. Y es después me temeroso. mandó a un sobrino. ¿Al sobrino? A un sobrino que no tiene tanto miedo. Entonces me dio este tango, que es un tango de fantasmas, evidentemente, en su letra, en su título, y que cumple con la necesidad de pertenencia y de pertinencia de todas nuestras ilustraciones. Se llama Murmullos. A mí, mire, ¿Habla de un fantasma? habla de fantasmas. Habla de fantasmas. Canta Carlos Gardel. Todos los que se impresionan demasiado al ver un fantasma. Vivió allí hasta el fin de sus días, como todos. Nunca menos. Pero quiero decir que vivió contando este suceso, lo cual no le agrega ni un ápice de credibilidad y menos todavía de veracidad. Digo yo porque en este tiempo a todos le miden la credibilidad y no la veracidad, que es lo que verdaderamente importa. Claro. Lo que importa es que un tipo diga la verdad, no es que le crean. Sin embargo, así se vive. Usted no es muy creíble, bueno, qué sé yo. Fíjate si soy veraz. Claro. Bueno. En En la 1800 creencia es una expresión de deseo, es una... Sí, pero no. Fue una procesión de trajes isabelinos que subía lentamente. El desfile estaba encabezado por una mujer que se parecía a Ana Bolena, o en todo caso se parecía a la idea que de Ana Bolena tenía el guardia Stampton. En fin, Stampton dijo que había un grupo de personas vestidas como en los tiempos de Ana Bolena, etcétera. Bueno, eso no es un fantasma, es el testimonio de un tipo que dice que vio un fantasma. Pero de todos modos, una de las propiedades que acusan los fantasmas es la imposibilidad de ser registrados, digamos, por los ediles de Vicente López. Parece que Stampton, después de esta visión, abandonó su cargo y se mudó a Manchester, que es lo que hacen. El más asiduo es el fantasma de Ana Boleyn, ¿no? La segunda esposa de Charlottetown, o sea, Enrique VIII, que fue encarcelada y ejecutada en la Torre de Londres en mayo de 1536. El propio marido le mandó a cortar la cabeza. Todos sabemos la historia de Enrique VIII, su primer matrimonio con Catalina de Aragón, su divorcio negado en principio por la Iglesia y la separación de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia Católica, para permitir que Enrique pudiera casarse con Ana. Vamos a contar algunas historias de fantasmas, pero en Londres, que debe ser la capital de los fantasmas, la ciudad en que aparentemente los fantasmas son más frecuentes, Londres. La torre de Londres, por ejemplo, ha sido escenario de muchos sucesos sangrientos, aunque no necesariamente un suceso sangriento produce un fantasma, sino el mundo estaría lleno de espectros y no se podría caminar sin llevarse por delante a uno de ellos, ¿no? Aunque bueno, si bien se mira, los espectros tienen la cualidad de atravesar la materia. Bueno, el caso es que hay una verdadera multitud de fantasmas en la Torre de Londres. Bolena y divorciarse de Catalina de Aragón, bueno, así nacen las religiones, ¿no? Un señor quiere divorciarse de su mujer para casarse con otra, entonces aparece un problema de fe, digo yo. Bueno, a principios al final se cansó también de ella y le hizo cortar la cabeza, viendo que cambiar de nuevo la religión iba a resultar poco serio. Era engorroso. Parece que a principios del siglo XIX, un guardia del lugar, de acá de la Torre de Londres, llamado Stampton, atraído por una extraña luz de la capilla, la misma capilla donde fue enterrada Ana Bolena, trepó con una escalera de mano para mirar por una ventanita y lo que vio